Buenos días, Jorge. Me llamo Isabel Holguín y te voy a presentar sobre los tipos de números. Aparte de los tipos de números, primero te voy a indicar sobre el currículo, sobre el área de la educación primaria. Para la realización de esta práctica, yo escogí los números racionales y los números irracionales que están en la rama de los tipos de números y están dentro de la asignatura troncal de matemáticas. Los contenidos de esta asignatura se agrupan en varios bloques, por ejemplo, tercer bloque, primer bloque, tercer bloque, segundo bloque. Y en cuanto a lo que ocurre en el bloque, son procesos, métodos, actitudes de matemáticas, y se establece la división de los contenidos en el área de matemáticas en varios bloques. Los contenidos de este bloque no se formulan curso a curso, son los mismos desde la escuela hasta la enseñanza superior. Sin embargo, los contenidos correspondientes a los otros bloques sí se distribuyen por cursos. En sí, te voy a explicar aquí los números. Se enfocan en dos ramas: el sistema de numeración y los tipos de números. Por ejemplo, aquí el sistema de numeración es hay tres: el número de base 60, el número base 10 y la numeración romana, que más adelante te voy a explicar cómo son estas ramas. Y por último, los tipos de números, que es los números enteros, los números naturales, los números racionales, irracionales y los números primos. Yo más me enfoqué en los números racionales y los irracionales, porque yo creo que es más importante explicar a un niño todos los números están relacionados con los números irracionales y los números racionales. Por ejemplo, aquí en el sistema de numeración, como te dije, es el sistema de número romano. Obviamente viene de Roma, de la antigua Roma, y usaban 6 letras y 6 reglas. Por ejemplo, la letra I se relaciona con el 1, la V con 5, la X con 10, la L con 50, la C con 100, la D con 500 y la M con 1000. La calificación básica, estudiamos los números agrupando en diversas categorías o conjuntos. Los números naturales, que se escribe con la N, N mayúscula, son los que utilizamos para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Los números enteros, que es con la Z, son los números naturales, añadiendo los números negativos, que no son más que los números. Por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos infinito. La R es con los números racionales. Son las fracciones que obtenemos el conjunto de números, los números racionales. Los números racionales, por ejemplo, son algunas fracciones y se puede sumar, o sea, dividir el nominador con el denominador. Por ejemplo, decimal a la derecha, y por ejemplo también se puede hacer con el número decimal. En decimal a la derecha con una coma. Y por último, los números irracionales son aquellos números que no se pueden expresar con ninguna fracción y con número entero. Por ejemplo,
Por ejemplo, pi, el signo de pi es 3.1415 y bla, 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 hasta el infinito. Es la raíz cuadrada y la raíz cúbica. Por ejemplo, aquí está un ejemplo. Por ejemplo, el número 1/25 y le haces la fracción a 5 cuartos. 5 cuartos es obviamente racional. 0,3333333333333 hasta el infinito. Fracción es 1/3. Eso es racional. Por ejemplo, esto es diferente. Raíz cuadrada de 1,41421, eso no se puede porque es irracional. Y además van en desorden los números, entonces no se puede hacer nada y esos son números irracionales. Por ejemplo, también, como te explicaba, en el 3.1415, bla, 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 es pi y es irracional. Por ejemplo, con un ejemplo, aquí te explico el teorema de Pitágoras, que, por ejemplo, aquí pones cateto cúbico y vas a encontrar vas a encontrar el cateto y tienes la hipotenusa. Por ejemplo, cateto es igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Cateto es igual raíz cuadrada de 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado. C es igual a 49 menos 9. Obviamente le pones la raíz cuadrada, pones el cateto es igual a 40 y sale cateto es igual a 6,32455532. Es irracional. Y bueno, y así más o menos los números racionales y los números irracionales. A continuación, te voy a explicar una actividad en la que voy a hacer con mis alumnos y son de números racionales y números irracionales. Y como no tengo ningún niño, nada, bueno, te voy a explicar a ti cómo yo daría clases. Más o menos yo para esta actividad yo hice una actividad de fracciones y cómo se puede explicar el nominador y el denominador. Por ejemplo, con bloques o con pizza o dibujado una pizza, dibujado un pastel o por ejemplo como yo te voy a explicar a ti, así. Por ejemplo, haces el 8, el nominador es el 8, el 10 es el denominador y esto quieres representar en una figura. Por ejemplo, una pizza, un pastel o un bloque, cualquier cosa. Entonces, aquí le hago así y por ejemplo aquí. Entonces le pinto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces aquí ya tendrías el 8 sobre 10. Y esto se grafica con una fracción, más o menos. Y pues eso es todo. Muchas gracias.